Acá en Tarde a Tarde en C5N lamentamos informarles que ya son 6 los muertos confirmados. Son 6 las víctimas fatales registradas como consecuencia de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Desconocemos por el momento los datos respecto de esta 6ª víctima fatal que se ha reportado recientemente, y por eso estamos dando el alerta en Tarde a Tarde en C5N. Sí podemos dar cuenta desde ya del empleado del subte, que hacía referencia hace instantes, también una mujer de 88 años que perdió la vida cuando se inundó el hall de la casa donde se encontraba en la avenida Cabildo el 400, 2 hombres que perdieron la vida dentro de sus automóviles, uno de 30 años y otro de 45 años, y un hombre de 88 años que en Manzanares a 4.300 en la calle perdió la vida. Pero ahora estamos reportando otra víctima fatal. Ya son 6 los muertos confirmados en la ciudad de Buenos Aires. Otra víctima fatal. Apenas tengamos la información de los datos que corresponden a esta persona, por supuesto se los vamos a proporcionar, más allá de los que brindamos. Hubo tragedias también, como por ejemplo el incendio de un auto, cuando pues suponemos que por un cortocircuito, porque es cierto, ¿no es cierto?, que los autos muchas veces sufren su propia descompensación después de las inundaciones, se arrastró por el agua, chocó contra un taller mecánico. Ese taller mecánico tenía a su vez tambores con aceite, combustible, con lo cual se propagó ese incendio. En el interior del taller mecánico llegó a un supermercado y también a un edificio de 3 pisos, cuyos habitantes quedaron atrapados hasta que pudo extinguirse el incendio. Llegaron los bomberos de la Policía Federal, lo hizo con no solamente el edificio, sino también el supermercado, taller mecánico y el propio auto, que había sido arrastrado, pero que de pronto, por un cortocircuito, suponemos, se incendió. Este fue un panorama también desalentador, como tantos otros que hemos vivido, ¿no? Porque, a ver, fíjense, algunos lugares tienen 1 metro de agua, otros 3 metros, como el caso de Saavedra, que eran datos que se proporcionaban en el segmento horario anterior de C5N. La gente puede paliar esa situación de manera individual, hasta ahí no más. Necesita, por supuesto, de defensa civil y del auxilio de todas las fuerzas que se puedan acercar desde ya para brindar una solución a este panorama. Ustedes ven, por ejemplo, fíjense los autos, ¿no? Uno encima del otro, eso en la margen izquierda de la pantalla, sin las ruedas correspondientes, las ramas sobre los autos. Es peligroso caminar hoy por la calle, les decía, no solamente porque si está inundada la calle, uno no sabe qué es lo que está pisando. ¿Ven? Eso es lo que no hay que hacer, estar arremangándose y tratar de llegar de un lugar a otro. Hoy es feriado, pueden quedarse en su casa, tendría que ser una situación sumamente extrema la que derivase en un traslado, ¿no? De un lugar a otro, pero traten de permanecer en sus domicilios particulares. Claro que hay gente que en su propia casa tiene agua, hay gente que le ha llegado el agua a 1 metro, hablábamos de 3 metros en Saavedra, y lo está sacando con baldes, es su esfuerzo individual y familiar. Los locales también. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado cuenta de lo que pasa en Avenida Cabildo y Blanco Encalada? Eso es uno de los lugares neurálgicos que han sido uno de los, esta vez, otra vez más. Pero también Saavedra, ya les digo, la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y la oeste es la más afectada como consecuencia de la caída de 155,5 milímetros, pese a que escuchamos a Daniel Santilli, el ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dio cuenta de 159 milímetros de agua. Pero la ciudad ahora está bajo el agua, los vecinos están tratando de hacer lo que pueden. Fíjense, por ejemplo, cómo quedó este auto incrustado. Lo que pasa es que una vez que los autos están en la calle y empieza a subir el nivel del agua, los autos después están arrastrados. La misma corriente los va llevando y no se sabe hacia dónde los va llevando, como en este caso, incrustados. Además, el agua sigue cayendo en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Va a ser importante también suministrarles a ustedes los datos respecto del tiempo, qué es lo que va a pasar, porque hay pronóstico de lluvias para las próximas horas, e inclusive también hasta el jueves, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Lluvias hasta el jueves. No sabemos la intensidad de las mismas tampoco, pero estas tormentas han sido desde ya muy fuertes. Fíjense, muchísimos autos han quedado como consecuencia del impacto contra negocios o contra otros autos, y menos mal que no había gente en el interior de estos autos, pero ya dábamos cuenta de entre 6 víctimas fatales confirmadas, 2 que murieron adentro de sus propios autos.
desde ya, por supuesto, que esto es o un daño parcial o un daño total respecto de cada automóvil particular. Y después, les decía, ¿no es cierto?, esta ley de subsidios 1575, que es un trámite que se hace en base a esta ley, que ya ha sido sancionada por la legislatura porteña, pero es un pedido formal que ustedes van a tener que hacer ante un centro de gestión y participación. Esto en cuanto a los daños materiales, porque la verdad que lamentar 6 personas que han perdido la vida hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que es muy, muy triste. Fíjense, los neumáticos totalmente salidos, los ejes rotos, hay una unidad móvil que está pasando por el lugar. Esto es en Belgrano. Belgrano es uno de los barrios que por lo general se ve afectado, sobre todo esa zona que les decía a ustedes, ¿no es cierto?, que es Blanco Encalada, Ciudad de La Paz. Fíjense esto, es devastador cómo ha quedado. Fíjese cómo ha quedado colocado este auto también. ¿Arriba de qué está? ¿De un guardarray? Eso es el empuje del agua. Y algunos que ni siquiera han podido hacer nada con su auto, porque todos han tratado de remolcarlos. Pero ¿quién va hoy en día con la exigencia de la cantidad de remolques poder ayudar a toda esta gente? Cráteres en la ciudad de Buenos Aires, por eso les digo, es peligrosísimo hoy circular por la ciudad, caminar. Por supuesto que, bueno, algunos por una cuestión de trabajo tenemos que llegar hasta nuestros lugares para realizar nuestras actividades. Cada uno dará cuenta de dónde vive, si puede llegar, pero si no, la verdad es que permanecen en sus casas y desde ya informados, porque hay momentos en que empieza a caer la lluvia nuevamente y uno se pregunta, después de toda esta cantidad de lluvia que cayó, que son 155 milímetros y medio, ¿cuánto más va a caer? Bueno, ahí tenemos Paternal, fíjense, totalmente inundado. ¿Ustedes ven a dónde llega el nivel del agua? Fíjense los autos, prácticamente hasta el techo. Esto es un estacionamiento, así que se ve a las claras a dónde llegó el agua. ¿Cuántos metros serán? 1,5 metros, 2 metros. Bueno, Belgrano, a la derecha, ahí margen derecha, arriba. También, estos son estragos causados por las inundaciones. Estas son imágenes que habíamos reportado anteriormente. Un auto encima del otro. ¿Vieron estos 3 autos cómo quedaron? Y contra el árbol, arrastrados. Este también, fíjense cómo quedó ahí debajo del puente. Increíblemente parado. Y les diría algo más, ¿no? Bastante poco daño tuvo este auto, que fue arrastrado por el agua en comparación a los otros. Y Núñez, Paternal, Belgrano, Núñez, ahí en la margen derecha, abajo. ¿Ustedes vieron la puerta? ¿Vieron a dónde llega el agua? Claro, si Saavedra nos decían que llegaba a 3 metros el agua. Está ingresando en las casas. ¿Qué hace la gente, no es cierto?, con todo lo que se le percude y tratando con